Hola, buenas tardes. Soy Jesús Gallego, el coordinador del programa de doctorado en astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, y estamos en nuestro ciclo de webinars internacionales con el apoyo y con la organización de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, a quienes a quienes expresamos nuestro agradecimiento. Este ciclo lo hemos llamado la astrofísica del siglo XXI y consiste de 4 webinars con 4 figuras importantes, con 4 eminencias de la astronomía internacional. La primera conferencia nos la dio el profesor Barcons, actual director general del European Southern Observatory. Luego tuvimos a una investigadora de renombre mundial, Nanda Rea, que nos habló de objetos magnéticos y compactos, gravitacionales. Y hoy tengo el privilegio de presentaros a todos y a todas a la profesora Silvia Torres Peinberg. Hola Silvia, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Muchas gracias. Encantado de saludarte, Silvia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco especialmente, bueno, en México son las Son las 9:04, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues nada, te agradezco que nos hayas hecho un hueco en tu agenda muy al principio de la jornada. Para nosotros ya son las 4:05 de la tarde. Y quería presentaros a la profesora Torres Peinberg, actualmente investigadora emérita en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se formó en toda su juventud, la pasó en México, Distrito Federal, pero bueno, sería una lista prácticamente interminable si fuera yo ahora aquí detallando todos sus logros, porque lo primero que hay que decir es que es una investigadora reconocida internacionalmente, que trabaja en nebulosas planetarias, en medio interestelar, etcétera. Pero también la verdad es que ha luchado mucho y ha ido abriendo camino para las nuevas generaciones en el mundo de la ciencia. Y, por ejemplo, puedo comentar que es la primera mujer mexicana en obtener un doctorado en astronomía. Y ese doctorado en astronomía, además, no fue en cualquier lado, sino que fue en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, en California. Ha sido varios años directora del Instituto de Astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego tal vez en una etapa dedicada más a la gestión, pero no por ello menos importante, Silvia ha ocupado durante 4 años casi el cargo de presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Así es que, bueno, yo le pedí especialmente a Silvia que estuviera ahí con nosotros y que no se centrara por completo en su aspecto puramente científico, en la investigación básica, que es lo que seguramente a ella más le gustaría, sino que hiciera un esfuerzo en compartir con todos nosotros su experiencia, su vivencia, casi me atrevería a decir, si me permites, como una investigadora que se ha ido abriendo camino. Silvia, muchísimas gracias. Es todo un honor y un placer para nosotros tenerte hoy, y cuando quieras la audiencia es tuya. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar con ustedes. Vamos a ver si lo que estoy presentando es lo que pidió Jesús, pero en fin, intentemos. Voy a compartir mi pantalla. El nombre es un nombre muy ambicioso y puse una visión muy personal que cada quien va a decir que me fallaron elementos y otros les di demasiada importancia, pero es una visión muy personal de lo que estoy viendo de la astronomía. Y el nombre ya no sé si es el que corresponde a la presentación, pero seguimos adelante con mucho entusiasmo. Bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que tenemos que hacer una revisión de qué está sucediendo en la astronomía. Pues, ¿qué está sucediendo en cuanto a la astronomía? Pero uno de los elementos más importantes que está pasando es que tenemos que mirar hacia todas las opciones que hay de telescopios. Hay telescopios en tierra y en órbita. A la instrumentación que están asociada a esos telescopios. Muchos problemas de computación, y también pues hacer una revisión cuál es el número de científicos dedicados a la astronomía. Voy a empezar por el último de los temas, que es el más fácil en cierta manera, y quiero mencionar que hay en este momento 12,000 astrónomos profesionales miembros de la Unión Astronómica Internacional. Son miembros de 88 países, y pongo que al menos hay un factor de 2
más astrónomos en todo el mundo. O sea, la Unión Astronómica Internacional no comprende a todas las personas que están dedicadas a la astrofísica. Y de hecho, considero que al menos hay un número igual de físicos que se dedican a temas astronómicos. Es decir, que del número de astrónomos profesionales o de personas dedicadas a temas astronómicos es bastante grande en estos momentos. Ha ido creciendo, ha ido aumentando, lo cual es muy interesante y pues complicado. Nada más hago aquí un paréntesis de que de los astrónomos profesionales en la Unión Astronómica Internacional, el 21% son mujeres. Este número lo hemos tratado de aumentar, pero claro, depende de lo que está pasando en los distintos países y ha ido aumentando, pero lentamente. Así es que pero esperamos que vaya en una forma más acelerada el aumento. Ya veremos, depende de todos ustedes. El desarrollo de la astrofísica, regresamos al tema principal, pues ha habido una cantidad de nuevos descubrimientos impresionante. En el sistema solar, por supuesto, la expansión acelerada del universo, a ustedes les puede parecer muy, muy conocido. A mí me ha tocado ver el cambio, llevo muchos años en la astronomía, entonces me ha tocado ver el cambio de los paradigmas en la astronomía. La expansión acelerada del universo me sigue pareciendo muy, muy reciente. El conocimiento o el descubrimiento de los planetas extrasolares también, los exoplanetas, por supuesto ya más recientes, y la detección de ondas gravitacionales. Y en realidad, además, más que no solamente los nuevos descubrimientos, sino que ya sabemos muchos más detalles de lo que ya conocíamos. Cada vez se están observando galaxias más lejanas, estrellas más pequeñas. Las simulaciones matemáticas son extraordinarias en estos momentos y nos han apoyado muchísimo para entender todo lo que está pasando en la naturaleza. Y nos ha dado lugar a enormes bases de datos, los cuales tenemos que entender que nos apoyan y nos ayudan a nuestra investigación. Bueno, nada más, no sabía a quién estaba dirigida exactamente el tema, pero estamos hablando de que ha habido estudios solares, el sistema planetario, los planetas enanos que se siguen buscando, los planetas transneptunianos, en fin, ha habido fotografías de los asteroides, de un conjunto de asteroides, no solamente fotografías, sino muestra de cuerpos del sistema solar. Se ha avanzado mucho en el conocimiento de las estrellas y los cúmulos. En las nebulosas gaseosas también estamos buscando muchos detalles, tenemos grandes diferencias de opinión ahí entre los especialistas. Pues en galaxias, ni qué decirlo, se sigue avanzando, sobre todo en las galaxias activas, y los cúmulos de galaxias nos han permitido pues conocer muchos aspectos de la naturaleza. Y en cosmología, los resultados de los distintos satélites que nos han dado el conocimiento de la radiación de fondo y de los detalles de la radiación de fondo, que es lo que nos ha llevado a entender un poco más la formación de las galaxias, de los grupos de galaxias, etc. Pero me ha impresionado mucho el desarrollo de los telescopios y la variedad de telescopios. Entonces, los telescopios ópticos e infrarrojos, pienso que cada vez hay más telescopios, cada vez hay más telescopios y cada vez son de mayores dimensiones. Los radiotelescopios igualmente, cada vez hay más telescopios y también son más grandes y más complejos. Empezando con el Gran Telescopio de Canarias, que resulta ser en este momento el mayor en operación, nos ha permitido
saber que llegar a los cúmulos más antiguos, los primeros cúmulos que se formaron al principio después de la gran expansión. Los radiotelescopios son antenas individuales e interferómetros de múltiples componentes, pues las antenas son de distintos tamaños, el de arriba es de 20 metros, el de la derecha es el que está puesto aquí en México, de milimétrico, de 50 metros, el de la izquierda abajo es el de Arecibo, que ya se destruyó hace poco, ya lo habían dejado de atender, pero pues se cayó el secundario y acabó con el plato principal, ya totalmente destruido, pero estuvo mucho tiempo en operación, nos ayudó a entender todo el elemento de hidrógeno neutro, y ahora está en operación el de 500 metros en China. Es el más grande del mundo, el plato más grande del mundo está ahí puesto, observando el cielo. En cuanto a interferómetros, pues ha habido una variedad de interferómetros en radioondas. Este es el VLA en Socorro, Nuevo México. Y, por supuesto, está el ALMA, que es el Atacama Millimeter Array, con 66 antenas. Está en operación a 5,000 metros de altura en Atacama, Chile, y nos ha dado resultados extraordinarios. Este es esta otra toma del ALMA. Y esto por ejemplo, a mí me maravilla este resultado del ALMA, donde ha podido fotografiar tomar la imagen de un disco alrededor de una estrella de formación, de esta estrella HL Tau, que ya se sabía que estaba el disco, ya la conocíamos por todos sus efectos infrarrojos, ya había toda la evidencia de la presencia de ese disco, pero lo que me parece extraordinario a mí es el haber logrado esta imagen, y no es la única, ya hay alrededor de otras 20, o el año pasado ya había 20, no sé si ahorita haya más, ya había otras imágenes equivalentes de discos en formación alrededor de estrellas jóvenes. Sobre este tema también, ya sobre interferómetros, pues yo creo que vale la pena también reflexionar sobre el telescopio, que ya no sé cómo se traduce en castellano, el EHT, que es la suma de un conjunto de telescopios, de radiotelescopios, y que nos ha dado una resolución 1000 veces mejor que la del telescopio Hubble, por ejemplo, porque la base de observación es de mucho mayores dimensiones. Ahí uno de los elementos que ha sido es el telescopio en España. Y entonces en abril de 2017 hicieron la observación, los resultados lo pudieron presentar en 2019, y han podido ver el agujero negro en la galaxia M87. Esta fue la primera imagen que ellos presentan, y ellos mencionan que esta hazaña se ha comparado con distinguir la forma de una rosquilla en la superficie de la Luna desde la Tierra. Entonces, pues son resultados extraordinarios. Ahora ya no solamente han limpiado esta imagen, está más detallada, y han también visto que ha cambiado la estructura del disco, el brillo del disco ha cambiado en distintas posiciones, y hasta tienen ya varias imágenes que se han logrado. Cada una de ellas representa un esfuerzo extraordinario, porque se requiere que todos estos telescopios estén puestos simultáneamente haciendo la observación, aunque es relativamente corta la observación, es de nada más de un par de días, es relativamente corta. El trabajo de lograr coordinar esta observación, y lo que es más, el trabajo de hacer el procesamiento de datos
de la coordinación de todos esos datos, de lograr que la temporalidad esté perfectamente bien coordinada con relojes atómicos, etcétera. Son trabajos realmente de gran delicadeza, de gran detalle y de gran sofisticación. Entonces encontraron que la imagen del gas que rodea el agujero negro nos dice que el agujero negro es de 6 por 10 a la 9 masas solares, que está en el centro de la galaxia, a tal distancia, y construyeron la imagen combinando señales de radiofrecuencia. Y mencionan ellos que una noche típica de observación genera tantos datos como un año de experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones en las afueras de Ginebra, Suiza. Por supuesto, astrónomos españoles han contribuido, estos son esfuerzos internacionales siempre, y astrónomos españoles han contribuido en el diseño de varios algoritmos, en la organización y configuración del equipamiento técnico y en las observaciones desde el radiotelescopio español, IRAM de 30 metros, que ustedes seguramente conocen o conocerán. Entonces, este es el tipo de astronomía que se está haciendo. Aquí estamos pues poniendo lo de las distintas longitudes de onda que se está buscando siempre observar en todas las longitudes de onda posibles, claro, los distintos fenómenos que están ocurriendo y depende del objeto, pues es el tema, las longitudes de onda a las que se pueden acceder y las que se tienen son de interés. Y resulta que ya saben ustedes que algunas longitudes de onda requieren telescopios en órbita y estos son algunos de los que están, creo que todavía en operación. Digo, creo, Chandra sí está en operación, no sé si Swift también está en operación y son telescopios para observación en distintas longitudes de onda que nos están dando resultados muy interesantes. Una de las preocupaciones de Swift ha sido detectar los destellos de rayos gamma, los destellos que hay, y entonces inmediatamente este es un telescopio que tiene 3 telescopios en realidad, y entonces lo pueden observar en rayos X y en óptico para ver si pueden identificar la fuente. Al mismo tiempo, también están coordinados con muchos telescopios en tierra que mandan la señal, muchos telescopios robóticos en tierra que están buscando también la identificación óptica de las fuentes de rayos gamma. En fin, Chandra nos ha dado tantos resultados tan hermosos y pues ni hablar del telescopio espacial Hubble, que ya tiene 31 años de operación o no sé cuántos, y que nos ha brindado las más bellas imágenes o algunas de las más bellas imágenes que tenemos y que nos ilusionan y nos dan mucha alegría y mucho entusiasmo de hacer la investigación. Por su parte, ya en las otras longitudes de onda, el telescopio infrarrojo Spitzer pues, nos ha también dado resultados extraordinarios en cuanto a las partes más frías del cielo, del universo, y aunque ya no está trabajando, todavía sus bases de datos nos permiten conocer muchas información. Por ejemplo, en este caso tenemos la combinación de observaciones en óptico y en infrarrojo lejano, donde está la galaxia del sombrero, y donde vemos este anillo de polvo tibio que nos permitió ver Spitzer y que de otra manera pues nada más lo veíamos como una sombra, una banda oscura frente a la luz brillante de la galaxia. Aquí sabemos de una de las supernovas, por ejemplo, es una muestra de lo que la combinación de todas estas longitudes de ondas, de lo que averiguamos de todas ellas,
esta es la supernova de Kepler de 1604, esta es la remanente supernova, y vemos el detalle, ya sea en rayos X, en visible, en infrarrojo, y de ahí logramos entender con mucho más detalle qué es lo que sucedió en rayos X, en la explosión, qué es lo qué efectos tiene esa explosión, qué está pasando en la remanente, de qué está constituida, etcétera. Entonces conocemos muchos más detalles a través de poderlo observar en las distintas longitudes de onda. Y por supuesto, pues la imagen icónica del cangrejo, de la nebulosa del cangrejo, donde está en óptico, infrarrojo, rayos X, y ahí se ve la estrella de neutrón, que es la que impulsa toda esta, o mucho de esta energía de rayos X en todo caso. Ahí estamos viendo toda esta variedad de información que tenemos disponible y que se ha analizado a muerte. Ya más recientemente, digamos, o también ahí el satélite Kepler más bien estuvo observando repetidamente una región entre Cisne y Lira, estuvo observando en forma repetida, creo que cada media hora, la misma zona, para tratar de ver los tránsitos, estuvo buscando nuevos exoplanetas en este campo. Ahí casi no se ve, pero ese sería el campo, lo que realmente veía Kepler. Y este es una muestra que ellos pusieron de cómo ven su colección de exoplanetas, y aquí ponen que han encontrado más de 2.300 con el satélite Kepler, por el tránsito, por el paso del satélite, por el paso del planeta frente al disco de la estrella, y entonces el paso repetido de ese satélite, y que, de ese planeta, y que tiene que también haber sido ya limpiado de que no se trata de una mancha estelar, de que no se trata de un defecto, en fin. Entonces ya tiene la cantidad de procesamiento para lograr estar seguro de que se trata de un planeta, pues es muy, muy severa. Y este es una representación de cómo son las estrellas, el tipo de estrellas, el color, el tamaño y el tamaño relativo de los exoplanetas que han encontrado. Pero en términos de buscar exoplanetas, ya Kepler no es el único, también está Keops, y ha encontrado muchos resultados, pero pues yo creo que es interesante que uno de los resultados que encontró es que uno de los sistemas planetarios, que se llama TOI 178, tiene 6 exoplanetas, de los cuales 5 parecen estar coordinados o en resonancia entre sí, y uno no. Entonces ha sido pues un resultado muy interesante. ¿Y qué podemos? No, o sea, siento que nos tenemos que maravillar ante los resultados del satélite Gaia, que está en órbita desde hace unos años, desde hace ya 7 años, y que realiza un censo espectroscópico y cinemático de más de ¿cuántos? 1.800 millones de estrellas de nuestra galaxia, ¿sí? De las estrellas más próximas, por supuesto, y entonces está tratando de determinar el brillo, la distancia, los movimientos y el tipo espectral. No sé si tipo espectral, sino también los índices de color de este número enorme de estrellas. Ha sido tan grande los resultados
Bueno, su proyecto incluye realizar su mapa de 3 dimensiones de nuestra galaxia y quieren conocer todo o mucho de las propiedades de la galaxia, de las estrellas, la composición, formación, evolución, y mide pues fundamentalmente posiciones y movimientos. Y estos se han procesado en distintos centros, incluyendo ESAC y el Centro Nacional de Supercomputación y otros más en distintos países. Ya han liberado, ha sido muy interesante que han liberado datos y que le llaman Data Release 1 en 2006, en 2018 y en 2020. Han liberado datos. Ya no supe si ya liberaron creo que acaban de liberar de R3, pero no estoy totalmente segura y no tuve manera ya no me dio tiempo de buscarlo. Pero del último, de la liberación del tercero, la primera liberación, Early Data Release 3, ya no sé cómo se traduce, su manera de representar me parece muy interesante. Ha sido tan numeroso, tan masivo la información que ellos disponen, que prefieren representarlo así, con discos, con círculos cuyo tamaño nos da un tamaño relativo, nos da una información de cuántos objetos tienen disponibles en estos catálogos. Entonces ahí el mayor es el que tiene, nos mide la magnitud en luz blanca y luego las posiciones estelares, el brillo en luz azul, las magnitudes en luz azul, las que tienen en color, aquí están en morado, 1.500 millones de estrellas, ya tienen los colores de 1.500 millones de estrellas, en luz roja, y de paralaje. Entonces, otra vez es 1.467 millones de estrellas a las cuales conocen el paralaje y movimientos propios. Estos datos son extraordinarios. Es extraordinario el disponer de estas informaciones que antes no, o sea, para conseguir paralajes ha sido un esfuerzo extraordinario de años, de mucho trabajo, de mucha delicadeza, y claro que el resultado, el Gaia también es un esfuerzo de años, el haberlo planeado, construido, conseguido los fondos, organizado y hecho la interpretación. Pero ahora también creo que vale la pena mencionar qué está pasando hacia el futuro. ¿Qué está pasando hacia el futuro? Pues aquí en esta imagen nos están mostrando los tamaños de los telescopios que están en operación. Del lado izquierdo están los que están en operación. Aquí está el Gran Tecán, aquí está el sudafricano, el SALT, aquí está el binocular en Arizona, los 4 telescopios de Europa, bueno, del ESO, del Observatorio Austral Europeo, de los que ustedes creo que también son socios, los telescopios Magallanes, y ahora están en construcción pues el gran telescopio Magallanes, el sinóptico, bueno, Gemini Sur está operando, Gemini Norte, Subaru de 8 metros está operando, los telescopios Keck de 10 metros están operando. Y aquí están los que están en proceso. El de 30 metros que sufre problemas estaba ya primero en construcción y ahora tiene problemas en Hawái porque no quieren los locales que se construye allí ese telescopio, que se siga construyendo telescopios en ese pico. Entonces están en problemas, aunque ya habían iniciado la construcción. El telescopio europeo extremadamente grande, ya está en construcción.
El sinóptico también está en construcción. Este ya se llama, por cierto, me da mucho gusto que se llama Vera Rubin, se llama el Observatorio Vera Rubin, ya le cambiaron el nombre, etcétera. Aquí, para referencia de las dimensiones, está todo un campo de básquetbol, y aquí una cancha de tenis, una cancha de básquetbol, una cancha de tenis, para que nos demos cuenta de la dimensión relativa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que con lo que tenemos enormes datos. Se ha avanzado muchísimo el conocimiento. Cada vez que se descubre algo, surgen, o sea, se devela una pregunta, pero surgen nuevas preguntas que hay que atender, y que han sido gracias a todos estos telescopios que están en operación, y estamos esperando los nuevos telescopios que nos van a traer seguramente nuevos resultados inimaginables. Por supuesto, hablando de nuevos telescopios, ya en otro terreno están los telescopios en radiotelescopios que se está construyendo. El telescopio de 1 kilómetro cuadrado de área, es un arreglo de telescopios, está en Sudáfrica y en Australia, y van a ser varios miles de antenas aquí. Se piensa que se completará en algunos años, pero ya empiezan allá a dar resultados. Por lo menos el predecesor en Sudáfrica ya está dando resultados. Y por supuesto, ¿qué podemos decir? Pues que estamos esperando el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, de 6,5 metros de diámetro. Ya está el equipo, ya ha sido trasladado al punto de lanzamiento, y la fecha de lanzamiento es de aquí a pues unas cuantas semanas. Ya está encima de nosotros. Pues yo estoy muy emocionada, esperando a ver cómo que tenga éxito, esperando a ver cómo logran coordinar, que se logre ajustar esta superficie de multiespejo, y que se organice bien la parte óptica del sistema. En fin, yo creo que son muchos los retos que están por delante, pero una vez que esté en órbita serán muchas las sorpresas que nos tienen. Aquí, pues, de los instrumentos que también se han desarrollado inmensamente, voy a hablar muy poquito, porque más bien me quedé clavada en pensar en los telescopios. Y bueno, aquí ustedes lo conocen esto, y lo que es la espectroscopía. Ya no sabía a qué estudiantes me dirigía, pero ustedes son estudiantes de posgrado, pues ya saben de qué estoy hablando, de la espectroscopía de los distintos elementos. Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, uno de los grandes desarrollos que ha habido es que donde antes se tomaba el espectro de una galaxia, ahora se toman muchos espectros simultáneamente. Entonces, donde cada una de estas ventanas es un espectro de una porción de la galaxia, y de donde podemos reconstruir la historia, no solamente de la galaxia, sino de cada una de las partes que la constituyen. Entonces, el conocimiento o la información que tenemos, más que el conocimiento, la información que tenemos es ya mucho más extensa, mucho más compleja, de más difícil interpretación, pero pues es extraordinario los datos. Aquí quiero tomar estas palabras que eran de Tim Hughes hace varios años, que se dijo que los avances tecnológicos ahora permiten observar planetas que orbitan otras estrellas,
mirar más profundamente que nunca el universo, usar partículas y ondas gravitacionales para estudiar fuentes celestes y realizar exploraciones in situ de objetos en nuestro sistema solar. Eso promete un tremendo progreso hacia la respuesta a las preguntas astronómicas clave. Eso lo dijo hace 11, 12 años, sigue siendo válida esta reflexión. Y por otro lado, otra reflexión que hizo que era el presidente de la Sociedad Coreana de Astronomía, dijo que el mayor desafío para la astronomía es la colaboración internacional, porque un solo país ya no puede construir telescopios grandes y costosos. Este desafío, debemos de decir que ha sido vencido muy ampliamente en todos estos grandes proyectos, son proyectos internacionales, porque precisamente ya un solo país no puede construir los grandes telescopios, construirlos ni administrarlos, estos grandes telescopios. Entonces, aquí mis conclusiones son pues que los avances en la astronomía han sido extraordinarios, me ha tocado vivirlos, es emocionantísimo para mí poder decir que he visto cómo ha cambiado el pensamiento en todos estos años. Claro, tengo muchos años ya en la astronomía y me parece, es verdaderamente un gran gozo ser astrónoma. Porque hay más temas de investigación, pues como digo, mayores telescopios, mejores instrumentos. No he mencionado lo de las computadoras, pero ciertamente, o no lo he mencionado con detalle, ciertamente el avance en la computación es lo que nos ha permitido avanzar en muchos de los aspectos, tanto en interpretación de los datos observacionales como en las simulaciones para tratar de entender todo lo que está pasando. Pero también hay más investigadores y tenemos a nuestra disposición una enorme cantidad de información. Entonces, regresando al tema de mi plática, que eran los retos de la astronomía, pues, ¿cuáles son los retos? Que cada vez es más compleja la ciencia, cada vez es más compleja lo que tenemos que hacer, aunque cada vez hay más información, cada vez hay más recursos, y creo que el reto es que tenemos que trabajar cada vez con mayor inteligencia. Así es que ese reto les toca a ustedes y bienvenidos a esta disciplina. Que tengan mucho éxito, es lo que les puedo decir. Y muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Estupendo, Silvia, muchísimas gracias. Apreciamos un montón esta visión tan global que has logrado comunicarnos. Y bueno, yo creo que ahora es la oportunidad para toda la audiencia de si queréis plantear alguna pregunta, o lo podéis hacer por escrito en la ventana de preguntas y respuestas, abajo a la derecha. También lo podéis hacer abriendo vuestro micrófono si lo consideráis oportuno. Y yo voy a estar pendiente por si alguien quiere levantar la mano, que figura. Pero la verdad es que mientras que la gente se va animando a hacerte alguna pregunta, yo ya había apuntado alguna. Si te parece bien, Silvia, yo te voy a preguntar alguna. Dime, adelante. O sea, en la historia de la ciencia ya hemos visto que normalmente tanto los avances teóricos como avances observacionales se van alternando, ¿no? O sea, Galileo produce un montón de avances observacionales, al mismo tiempo está Kepler planteando las leyes de sus tres famosas leyes de Kepler, etcétera, como que se van alternando y van motivando los avances en un campo, van motivando los avances en el otro. ¿Crees que ahora mismo domina alguno de estos aspectos? Porque, bueno, en tu charla nos has hablado sobre todo de cuestiones observacionales, de todo ese juego de satélites y de observatorios que están continuamente monitorizando el universo. ¿Crees que estamos en un momento de liderazgo observacional? Yo creo que sí, me parece que sí, aunque presenta grandes retos, ha presentado, y no mencioné, por supuesto, los famosos retos de qué es la materia oscura y qué es la energía oscura.
Entonces, esto lleva a enormes dificultades. Tenemos que resolverlo, se tendrá que resolver. Lo de la energía oscura está incidiendo en la física precisamente. La materia oscura, mucho del trabajo se está haciendo observacionalmente con los grandes telescopios a las mayores distancias posibles, pero la energía oscura yo creo que falta rato para que se atienda. A ver si se resuelve, vamos a ver qué se resuelve. En fin, yo creo que ahorita estamos dominados por las observaciones en estos momentos, pero... ¿Y eso es bueno o eso es malo? No, yo no digo no es un problema de bien y mal, no es un problema de aciertos y errores, sino es un problema de la fase en la que nos encontramos, ¿no? Que ha habido tal desarrollo instrumental y de interpretación, o sea, de interpretación, de poder manejar esa riqueza de datos, es extraordinaria. Y otra cosa que no mencioné, que me maravilla, es que hay las bases de datos. O sea, que muchos de estos datos no son exclusivos de los observadores originales, sino que están disponibles para los siguientes observadores. Y esto ha dado también una variedad de riqueza, una variedad de puntos de vista distintos que creo que nos enriquecen. No sé. Hay también, bueno, vamos a ver si hay alguna mano levantada, porque has mencionado también durante tu charla, así nos llegaba, pero sí que ha estado presente, que es que parece como que ahora era un reto la colaboración internacional, las grandes instalaciones como que nos empujan a los investigadores a grandes proyectos, a grandes colaboraciones. Hace 20 años uno no tenía un problema. No era normal que tuvieras un problema en poner en tu artículo una lista de 100 autores, pero esto ahora se ve cada vez de manera más frecuente, en el que un artículo lleva 100, 200, 300 autores. Y esto, por ejemplo, en el mundo norteamericano, en el mundo sajón, lo llaman Big Science. Pues sí. ¿Crees que estamos abocados, estamos condenados a hacer nuestra investigación en un mundo de Big Science y de grandes colaboraciones, o esos proyectos pequeños en los que uno se iba al telescopio, pasaba una noche y luego se volvía a su despacho, tienen mucha tarea por delante? Yo creo que hay campo para todo, pienso yo. Pienso que me centré en los grandes proyectos, pero creo que hay campo para todo. Precisamente también hay muchos telescopios pequeños que están haciendo sus labores pequeñas en términos de el campo pequeño, pero muy importantes, y que ahora algunos telescopios están dedicados, ha cambiado la ciencia en el sentido de que hay mucho telescopio pequeño que tiene una misión específica, ya no es multimisión, sino que misiones específicas de búsqueda de ciertos proyectos específicos. Entonces es muy interesante todo esto. Creo que sí se ha perdido parte de lo que antes se hacía de más individual, pero tampoco creo que es obligatorio tener los números inmensos de autores en los artículos, que por cierto a mí se me pierde de ahí porque nunca es claro cuál es la contribución de cada quien. Ahí es la dificultad, es una enorme dificultad para evaluar el trabajo de los colegas, porque en una presentación, un artículo que tiene 100 autores, ¿cómo se puede evaluar el trabajo del autor número 35, ¿no? No sé. Pero, sí, es que es una realidad, una realidad. O sea. Ahora, no hay ninguna pregunta de los jóvenes, no sé si fue muy distinto de lo que esperaban, pero pueden preguntar de lo que quieran, ¿eh? Claro, sí, no, estoy aquí viendo, pero por ahora no tenemos. Así es que yo aprovecho.
Silvia, desde tu posición privilegiada de haber pasado años como presidenta de la IAU, de la Unión Astronómica Internacional, cuando yo estudiaba astrofísica en los años 90, el liderazgo mundial estaba claramente en Estados Unidos. Tú fuiste a hacer tu tesis doctoral a la Universidad de Berkeley. Se consideraba que uno mmm, pasaba a la primera división de la astronomía mundial cuando tenía sus colaboraciones en Estados Unidos, había pasado ya un tiempo. ¿Sigues pensando que esta situación, o sea, perdona, piensas que esta situación se sigue manteniendo? No, yo creo que ha cambiado significativamente. Yo creo que ha cambiado y en un buen sentido. Por supuesto que Estados Unidos sigue teniendo una gran preponderancia, pero ciertamente todo el grupo europeo se ha mostrado en astrofísica, pues un gran líder. Por ejemplo, el observatorio el Observatorio Europeo Austral ha sido muy importante, muy significativo. Yo creo que la unión de fuerzas de los distintos países, el haber unido las revistas que tenían años y siglos, o bueno, alguna gran tradición, unieron las revistas, la poner Astronomy and Astrophysics, todo eso le dio una fuerza bárbara a Europa. Pero ahora también está muy fuerte, está también Asia, porque tenemos una cantidad de observaciones, de astrónomos y observadores en China, con grandes telescopios, con grandes recursos. En Japón están ni hablar que hay muy buenos instrumentos y muy buenos astrónomos, y Corea, que está también apareciendo en el panorama astronómico, independientemente del panorama económico, en el panorama astronómico también Corea está muy interesante. Entonces, está cambiando la relación de fuerzas. Inglaterra siempre ha estado ahí, Australia está, en fin, el mundo dominado por el habla inglesa y sigue presente, por supuesto. ¿Te Pero atreverías a decir, ya que estamos con los estudiantes de doctorado en astrofísica de nuestro programa, ¿te atreverías a decirles que puede ser igual de útil para su formación hacer una estancia en un buen centro de Europa que en un buen centro de Estados Unidos? sí, definitivamente, sí, claro que sí. Claro que sí, O ahorita. México, también hay centros a primer nivel También mundial en otros México países. sí, claro que sí. No, pero ciertamente Europa está muy fuerte, ha resultado muy fuerte. Pues algunos de estos proyectos que he mencionado, por ejemplo, Gaia es fundamental, debe ser europeo. Kepler, creo que también, no sé. En fin, y los otros, varios de los telescopios son europeos. Entonces, hay un gran desarrollo europeo que a los jóvenes no se dan cuenta, pero hace unos años no existía eso. Y hace unos años no existía astronomía en España, por favor. Había muy poca astronomía y a España se despegó de una manera extraordinaria. Me parece fantástico, me parece maravilloso todo eso y pues qué bueno que ha sido así, pero estoy pensando de hace 40 años que no había, o había muy poca astronomía, no sé, no quiero ofender a nadie, pero creo que era así, no sé si estoy equivocada, Jesús. Mira, nuestra audiencia, hay dos preguntas, te las voy a leer. Ángela García dice, como ha dicho la profesora Torres Peimer, nos encontramos en una época en la que cada vez disponemos de más y mejores datos observacionales. ¿No corremos el riesgo de vernos sobrepasados por la ingente cantidad de ellos? Por lo menos hasta que se empiece a generalizar el uso de técnicas más automatizadas como el machine learning. Yo creo que ese es el reto. Ese es uno de los retos, es poder enfrentar toda esta cantidad de datos, bueno, poderla aprovechar, no enfrentar, aprovechar para tener mejor conocimiento, para sacar las preguntas, para las respuestas a nuestras preguntas a partir de todos estos datos que están disponibles.
creo que ese es uno de los retos. Y sí, se está usando cada vez más la inteligencia artificial para para distintas fases del proceso. ¿Sí? Sí, además no es sencillo, ¿verdad? Porque uno tiende a especializarse. Entonces, bueno, Claro. uno utiliza su galaxia, estudia su estrella, su galaxia favorita, y cuesta trabajo juntarse, por ejemplo, en nuestro caso, con una investigadora en radioastronomía. Efectivamente, ese es uno de los grandes problemas, que necesitamos especializarnos para realmente extraer la información interesante. Es indispensable hacerlo, y esto tiene un costo, y el costo es que cuesta trabajo entonces dialogar con otros campos, dialogar con otras áreas de investigación, pero pues ese es el reto, y son jóvenes y son muy talentosos todos ustedes, y seguro que lo van a hacer de maravilla. Hablando Dice, de otros países que han tenido avances especialísimos, ha sido, por ejemplo, Chile, que no, yo me fijo mucho en Chile, que claro, ellos han tenido la oportunidad debido a que muchos telescopios se han puesto ahí en Chile. Ellos han tenido la oportunidad de tener esos datos y ese acercamiento, pero lo han aprovechado de maravilla, lo han hecho muy bien, porque han desarrollado sus propios estudiantes, sus propias gentes, y han logrado pues un muy buen nivel de astronomía. Entonces está muy distribuida ahorita la astronomía en el mundo, lo que antes no era. Y Sudáfrica también, por supuesto, de Sudáfrica a la hora de estar trabajando todos estos telescopios y el radiotelescopio SKA, pues ha avanzado mucho en su desarrollo astronómico. En fin, creo que el mundo se ha ampliado, el panorama se ha ampliado geográficamente. Iván Gallardo hace un comentario, dice, muchas gracias por el seminario. Es solo un comentario y va en relación al argumento de Silvia. Por ejemplo, el telescopio de 30 metros de Pico Veleta sirve de entrada para pedir tiempo a instalaciones más complejas como ALMA o NOEMA y a esas grandes colaboraciones. Pero la propia ciencia que da el 30 metros sigue siendo una máquina de papers que mantiene esa tradición de ir a observar allí in situ y luego procesar tus datos en el despacho. Efectivamente, es que perdona Silvia que sea yo quien haga aquí el comentario, pero bueno, solamente por darte pie a que comentes tú. Claro, uno puede, siempre a mis alumnos les cuento que uno puede intentar utilizar un portaaviones en un barco de guerra que transporta 100 aviones y miles de tripulantes, o uno puede formar parte de un pequeño equipo que vaya en una lancha Zodiac con la cara pintada de negro y que haga una acción concreta por la noche, si me permitís ese símil. Y esto en ciencia es algo parecido, ¿no? Uno puede formar parte de un equipo de 200 investigadores y va a ser el número 37, como tú decías, o bien formar parte de un pequeño equipo que dé golpes de mano realmente espectaculares. Pues, o tampoco tienen que ser espectaculares. Yo creo que es algo que también tenemos que respetar. Yo creo que no es necesario que los golpes de mano sean espectaculares. Creo que es importante que ese trabajo hormiga es muy importante, y que en un momento dado lleva a grandes cambios de paradigma, o a mejor comprensión de los problemas. Yo creo que hay mucho que hacer ahí. Y lo que preguntaba este joven, no entendí muy bien si queremos ir a observar una noche y trabajar en el despacho. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar mucho en los despachos, o sea, trabajar mucho en eso, porque en realidad las observaciones ya son, para empezar, automatizadas. En fin, ya es otro el sistema de observar en general. Ha cambiado mucho de cuando yo era estudiante. Pero de todas maneras hay que hacer muchos instrumentos, hay que trabajar mucho en la instrumentación. Mira, Silvia, te voy a leer la pregunta de Diego. Respecto al desarrollo de Europa y otras regiones en astronomía durante las últimas décadas que se ha comentado, perdón, la pregunta es, ¿cuál diría que ha sido la clave o claves de este desarrollo de Europa en astronomía? Muchas gracias. A ver, pero puede estar equivocada.
Creo que la clave ha sido la unión de los países. El haber hecho la Unión Europea ha sido una clave importante. Y la otra es que han tenido mucho financiamiento, han logrado financiamiento nacional de las naciones. Esto ha sido importante, porque todo esto cuesta mucho y nosotros aquí en México no logramos financiamiento ni remotamente suficiente para crecer nuestros instrumentos y nuestros recursos. Así es que creo que ha sido la clave. Alberto Álvarez ha escrito una pregunta. ¡Wow! Alberto, vamos a ver si funciona tu micrófono y léelo tú mismo, ya que has hecho el esfuerzo de escribirlo. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas, ¿se me oye? Perfectamente, Alberto. Sí. Vale, pues bueno, en primer lugar, gracias Jesús como moderador y sobre todo a Silvia por la cercanía y bueno, por la claridad de la presentación. Mi duda sobre todo es algo que me rondaba la cabeza muchas veces, ¿no? Y que quería preguntar a Silvia, ya que ha tenido experiencia en varios sistemas de investigación en varios países y bueno, de una larga carrera. Y es sobre todo que, ya que ahora, bueno, voy a leerlo tal cual, ¿no? Ya que ha tenido experiencia en varios países y a razón de esta cuestión mencionada sobre el cambio en las hegemonías investigadoras con mayor presencia de Europa y Asia recientemente, tanto en descubrimientos como en instrumentación, ¿considera que pese a esta mayor representación de investigadores de todo el mundo, los países se abren a aprovechar los datos y avances de otros países, me refiero a los países tradicionalmente hegemónicos, ¿no? O más bien tienden a sesgar hacia sus propios países, instituciones y colaboraciones? Dicho de otro modo, ¿podrían existir duplicidades evitables en cuanto a resultados, esfuerzos, investigaciones, solo por el hecho de que países que tradicionalmente dominaban, eran hegemónicos en ciencia, como Estados Unidos, no atiendan a lo que se hace en el resto del mundo, como puede ser China, Corea o Rusia, ¿no? Que es un caso muy significativo, quizás por prejuicio, desconocimiento o por distintas culturas científicas? A ver, mira, yo creo que hay mucho prejuicio ahí también. Sí hay hay prejuicios en cuanto a qué investigación se toman en cuenta. Parte no son por maldad ni por descuido, sino por facilidad y por entender, porque es más fácil comprender, porque están escritas en el idioma, porque, en fin, hay un cierto grado de confianza. Pero yo creo que tampoco tenemos que preocuparnos si hay duplicidad. La duplicidad no es mala en la ciencia porque nos da distinto enfoque, nos permite que distintas personas traten el mismo problema con distinta perspectiva. Y esto nos ha demostrado que se abre la oportunidad de trabajar, de entender mejor, el que haya distintas oportunidades. Por cierto, los que empezaron con esto han sido los Estados Unidos en sus datos de los objetos de la NASA, porque la NASA, como dicen que es pagado por los impuestos del pueblo, entonces lo han abierto a otros, a que esté disponible para los demás. Y esto ha sido muy interesante porque los datos se han sido revisados por muy distintas personas con muy distintos enfoques y se ha encontrado que ha dado más riqueza que lo que nada más daban los primeros investigadores. Entonces, esto fue un cambio, esto no ocurría en el pasado y ahora también distintos investigadores lo han tomado. Las observaciones de primera vuelta, digamos, en Europa, solamente están abiertos para los países que contribuyen a estos dineros, que contribuyen financieramente al telescopio, al observatorio. Entonces, países que no estamos en ese círculo, no podemos hacer las observaciones de primera vuelta. Lo único que podemos ver los datos ya una vez que han sido extraídos y que han tenido el tiempo privilegiado. Ya ven que sucede que les dan un tiempo privilegiado para que son en exclusividad a ellos y ya después lo liberan para quien quiera buscarlo. Entonces es lo único que podemos hacer. Entonces hay una serie de problemas o realidades, no son problemas, son realidades,
Pero no es malo que haya, a mí me parece que no es malo que haya duplicidad de investigación. Creo que es muy bueno y muy productivo. Vale, muchas gracias. ¿Más cuestiones o preguntas? Silvia, que no se me escape. En este mundo en el que estamos actualmente, en el que hay muchos problemas, bueno, estamos en plena pandemia, muchos problemas del reparto de la riqueza en el mundo, etcétera, etcétera. Como presidenta de la IAU te lo habrán preguntado cientos de veces, miles de veces. ¿Cómo se justifica seguir haciendo ciencia básica cuando el mundo tiene tantos problemas? ¿Cómo puede uno justificar centrar su interés investigador en una estrella remota, en una galaxia remota, cuando hacen falta nuevas técnicas de baterías? Adelante, adelante. Es la justificación que tenemos que hacer una y otra vez los astrónomos. Nosotros la astronomía no tiene una influencia directa en la economía, así instantánea en la economía del país, en la economía de las naciones, pero sí tiene una influencia indirecta. Creo que la astronomía, estoy convencida que además de que es un ejercicio de inteligencia y de desarrollo, es una promotora del desarrollo tecnológico. Es una promotora del desarrollo tecnológico y como podemos decir, por ejemplo, dicen que cada dólar que se invirtió en la NASA han sido $7 de ganancia para la industria aeronáutica y demás, y del espacio. Entonces, es a la hora de que requerimos tal detalle, tal precisión en los instrumentos, en los movimientos de los telescopios, en el apuntamiento, en la óptica, en fin, estamos cada vez buscando más. Entonces, estamos pidiendo desarrollos tecnológicos. Y esos desarrollos tecnológicos tienen consecuencia lateral hacia el desarrollo del país, hacia el desarrollo de la industria. Entonces, eso es algo que tenemos que entender y tenemos que que promover ese conocimiento, porque a nosotros ciertamente nos cuestionan mucho la inutilidad de nuestra ciencia. Pero aquí en México, bueno, una de las cosas que podemos reflexionar es que y aquí en México en todos lados, por ejemplo, las técnicas de radioastronomía son las que nos han llevado a la técnica de tomografía para los estudios del cuerpo humano para la salud. Entonces, la técnica de reconstrucción de imágenes proviene de radioastronomía, proviene de las técnicas de reconstrucción de radioastronomía. Entonces, hay una conexión en realidad entre todas las ciencias, entre todas las disciplinas, que siempre está vigente, siempre está ahí ocurriendo, y esto es lo que le da pues, la importancia al desarrollo de cada una de las ciencias. Podríamos decir lo mismo de las matemáticas, podríamos decir lo mismo de la filosofía o del arte, porque ¿para qué sirve? No está bajando el precio de la comida, ¿verdad? Pero consideramos que sí son elementos importantísimos del desarrollo del ser humano. Y es importante que no nos olvidemos de ello, desde luego, sobre todo nuestro colectivo. Exactamente. Bueno, para empezar, la curiosidad misma, el buscar qué hay ahí, eso es algo que nos lleva, que nos impulsa. Pero sí estamos dando aportes a la sociedad y es algo que tenemos que estar muy tranquilos que lo estamos haciendo bien. Y creo que no debemos de dejarnos impresionar de que no estamos aportando al bienestar de la sociedad. Sí estamos aportando. Fantástico. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o algún comentario que queráis hacer por parte de la audiencia?
Bueno, pues si no hay más comentarios, Silvia, la verdad es que es un honor, un placer. Muchísimas gracias por estar disponible para nosotros y sobre todo por este mensaje que no deja de ser positivo. Un mensaje positivo, un mensaje esperanzador y qué duda cabe que nos seguiremos disfrutando, ¿no? Y emocionándonos con el progreso de nuestra ciencia. Claro, claro que sí, hay mucho, mucho. Ustedes tienen un momento maravilloso en la astronomía. Están pasando resultados extraordinarios y entonces los tienen que gozar mucho y trabajar mucho para que avancen. Muchas gracias por todo y Estupendo. lástima que no los veo en persona. Pues un saludo muy fuerte para ti y para todos los compañeros de allá de México y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta actividad. Nos vemos, acabo la retransmisión recordándoos que tenemos el último webinar de este ciclo este mismo viernes a las 4 de la tarde. Un saludo para todos.